cuando el pastor Darío estaba hablando, él habló de la crisis. ¿Cuántos de ustedes saben que la Biblia habla de la inflación? ¿Con qué sosteníamos? Así que ustedes no saben que la Biblia habla de la inflación. Ya vamos a acceder en alguna oportunidad no muy lejana para ver qué dice la Biblia de la inflación. Salomón decía, no hay nada nuevo. ¿Cómo? Ayúdenme porque estoy con la garganta media. Sí, Señor. ¿Tiene expectativas de la palabra? ¿Está esperando la palabra? No a mí, a la palabra. Es bueno tener expectativas, ¿no? Porque uno se prepara en entusiasmo a ver qué tiene el Señor para decirnos en el día de hoy. Tiene mucho para decirnos. Le comentaba a los hermanos esta mañana que hace un tiempito, quizás menos de un mes, que empecé como a estar alerta respecto, buscando qué tenía el Señor para decirme respecto de algunas cosas. O esto está muy lerdo o yo estoy muy exigente. Las dos cosas. Puede ser. Yo renuncio constantemente al perfeccionismo, pero a veces no, pero a veces no me sale tan bien. Entonces empiezo a dialogar con el Señor y le digo, Señor, vos sabés que somos polvo. Y Él me dice, sí, ya lo sé, si yo te hice. Bueno, entonces mándame una ayuda, algo. Y para no ser perfeccionista. Hoy tuvimos a alguien que me ayudó respecto de la lectura de la palabra. Miren, la lectura de la palabra es algo muy importante. Es muy importante. Es muy importante leer la palabra todos los días. Y es muy importante leer bien la palabra. A ver, Roxana Rocha, vení para acá. Bueno, buscamos en Lucas 8:26. El endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y a los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre del que habían salido los demonios,
sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre, de quien habían salido los demonios, les rogaba que le dejasen estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le he puesto a esta reflexión un título que dice: dos actitudes y una tierra especial. Muchos de nosotros conocemos el relato. Lo hemos leído muchas veces. Y seguramente que siempre nos impresionó. Este es un relato muy revelador. Y yo creo que es muy adecuado para el tiempo que nos toca vivir. Haríamos mal si al leer entendiéramos de que se trata solamente de una historia. No voy a decir historieta porque ustedes me van a interpretar como que estoy desmereciendo. Como una historia antigua que sucedió hace mucho tiempo. Una historia que involucra a otra gente muy distante de nosotros. Y que en definitiva esta historia, este relato, no nos involucra o no nos alcanza a nosotros. También tendríamos una mirada miope, es decir, una mirada muy acortada, muy deficiente, si solo nos fijáramos en la liberación, algunos pueden llamar exorcismo, de esta persona, del gadareno. Sin embargo, este pasaje nos dice hoy cosas. Y nos dice a nosotros, hoy, aquí, en Villa Mercedes, 9 de junio de 2024. Hoy nos dice esa historia. Y no es por algo en especial, sino que siempre que nosotros accedemos a la palabra, accedemos a la Biblia, al contenido de la Biblia, siempre vamos a tener este efecto. Porque la palabra dice de sí misma que es viva y es eficaz y más cortante que espada. No tiene ganas de ayudarme usted a predicar. No importa, déjelo, ya nos vamos a ver. Sí. Que es con doble filo. Es muy impactante este relato. Es muy impactante. Esa es la verdad. Se trata, en algún aspecto, de lo más relevante o lo que más resalta, o incluso lo que más escandaliza de un endemoniado. Todo el contexto nos impresiona. Cuando accedemos a este relato, muchos verán como una película de terror, de esa en que el endemoniado da vuelta la cabeza y alcanza a verse la nuca, digo yo. No, pero ustedes no ven películas de terror, porque las películas de terror no se deben ver. Todos me hacen así. Vamos. ¿Alguien vio alguna vez una película de terror? Por favor, Seferino, decime que sí. Gracias. Entonces esto parece como una película de terror, porque habla de desnudez. Ustedes escucharon el relato. Había un hombre en la región de Gadara que estaba muy endemoniado y dice que andaba sin ropas, además sucio, maloliente, con una fuerza descomunal
Lo ataban con grillos, lo ataban con cadenas y él se liberaba. Tenía una fuerza descomunal. Estaba tan desquiciado este hombre que él vivía entre las tumbas, entre los sepulcros. Y es de suponer que nadie pasaría por ahí, y el que llegaba a pasar tenía mucho cuidado de que no le fuera a salir el endemoniado. Ya suena como a terror, ¿no? Eso es lo que yo quiero. Que usted se contextualice. Lo cierto es que en este pasaje que hemos leído está el endemoniado. Sí, con todo este contexto. Yo les decía esta mañana, seguramente las madres de la región les dirían a los niños que salían a la siesta a cazar pajaritos, no vayan por el cementerio, tienen prohibido. Les va a salir el cuco, el endemoniado, y se los va a comer. Y los niños irían por ahí merodeando la zona, intentando ver si les aparecía el endemoniado. Es un relato cautivante. El que escribe esto es Lucas. Lucas, que tenía de profesión médico. Lucas se especializa en relatos ordenados y detallistas. Además, su personalidad, lo que se dice de él, habla muy bien. Se ve que era una persona de características leales, de permanecer donde debía estar, con un buen ánimo. Porque por ahí Pablo dice, todos me han abandonado, solo Lucas está conmigo. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que se pueda decir de nosotros. Se han ido todos, pero Luciano sigue acá. Algunos fueron cautivados por algunas cosas, pero el Edu sigue firme. Y así cada uno de nosotros. Pero no es la historia que quiero contar. Simplemente les quiero entusiasmar para que entremos con muy buen ánimo y con mucho hambre de la palabra. Este que estoy caracterizando es Lucas, el escritor. Yo les decía esta mañana a los hermanos, no sé si Lucas habría sido cirujano, pero en el relato que él hace, tanto aquí como en Hechos, me parecería a mí advertir que es cirujano y que utiliza un bisturí a veces. A mí me gusta mucho cómo escribe Lucas. Pero en este relato al cual estoy tratando de que penetremos, tiene otra realidad. Tiene otra realidad que por nuestro apuro o por nuestros gustos de ver películas de terror, nos quedamos con el relato del Gadareno. Este Gadareno que estaba tan endemoniado que cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, él mismo dice de sí Legión. Porque Legión significaba que había muchos en él. El término Legión era para denominar una compañía de soldados. Y el Imperio Romano, que se había extendido tanto, vamos a decir el Estado romano, tenía ejércitos con legiones de soldados. Se calcula que más o menos sería en el tiempo que está escrito esto, unos 6.000 soldados. Y el endemoniado dice de sí mismo que es legión por la cantidad de demonios que tenía. En Córdoba
ustedes me van a permitir, porque son buenos conmigo, diríamos, tenía 6.000 monos encima. Ahí lo grafico mejor, ¿no? Claro, entonces este relato de legión, rugiendo y demás, es muy entusiasmante. Pero vuelvo a decirles, hay otra realidad, además de la del endemoniado gadareno. Gadareno porque vivía en una región que se llamaba Gadara. Y Gadara viene del nombre, digamos, de su patriarca, que fue Gad, G-A-D, de dedo. Los naturales de esa región se llamaban gadarenos. Nosotros en el relato al cual accedemos a través de la lectura y haber escuchado la lectura, nos damos cuenta de algunos detalles que rodearon esto del gadareno. Dice al comienzo de que Jesús se trasladó en una barca a la región de Gadara. Y al pisar él tierra, dice, iría acompañado de sus discípulos, se le acerca a este hombre tan fiero, tan horrible, tan temible, se encuentra con Jesús y con gran temor le pregunta: ¿qué quieres conmigo, Señor? No me atormentes. Había un gran temor en el endemoniado gadareno. Jesús ordena a esos demonios que estaban en él, le ordena que salgan de él. Yo les contaba esta mañana que hace muchos años, al comienzo de nuestro ministerio, allí en Pedernera, llegó un hombre de la ciudad, no era miembro de la iglesia, un hombre al quien no conocíamos, para que oráramos porque él estaba muy atormentado. Un hombre relativamente joven. Y el pastor Miguel lo liberó. Fue una lucha, porque ese hombre vociferaba, insultaba, rugía, es cierto. Y todo su aspecto era muy triste. Yo me ocupaba nada más que de secarle la transpiración y el vómito. Insultaba mucho. Y por intervalos pequeñitos, él volvía en sí mismo y decía: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Al verlo de esa manera, a quien no conocíamos, solamente había mucha compasión de parte nuestra y mucha bronca con estos demonios. Ese hombre fue libre. ¿Por qué traigo a colación yo esto? Porque no es tan difícil ver endemoniados. Lo cierto es que estas cosas, estas situaciones, a veces eclipsan otras realidades que no son tan notorias, pero son muy ciertas. Y esto es lo que pasa con el relato de Lucas. Ahí queda como escondidita otra realidad. ¿Cuál es esa realidad? Tenemos el endemoniado y tenemos el resto de la gente. La gente normal, los habitantes de la ciudad. Esta mañana yo les decía los normalitos. Los que
no tienen las características del endemoniado gadareno. Y de pronto en este relato vemos que estas dos realidades parece que confluyeran y se juntaran. Cuando Jesús le dice a los demonios que habitaban a este pobre hombre que salgan fuera, los demonios contestan, porque los demonios hablan utilizando las cuerdas vocales de los seres humanos en donde están alojados. Y los demonios le piden, por favor, a Jesús que no los mande al abismo. Un tema ahí, pero no puedo entrar porque si no, nos vamos tarde. Les pide entonces de que no los mande al abismo, y porque se veía ahí cercanamente un hato, una piara de cerdos, les pide que los dejen ir ahí, porque todo demonio necesita carne y sangre. Tampoco vamos a entrar ahí. Y Jesús les permite. Entonces los demonios entran, los 6.000 o más de 6.000 o por ahí. Se meten en los cerdos y hacen que ese hato de cerdos se despeñen en un precipicio, caigan al agua y se mueran. Ese efecto que hace que las cosas sean tan notables, impresionó a los que estaban cuidando los cerdos, vamos a decir a los pastores de los cerdos, no hay ninguna alusión personal, no me miren con esa cara, voy a decir, a los que apacentaban los cerdos, a los aparceros de los cerdos. Les impresionó mucho. Y de volada, como dicen los mexicanos, salieron a contar a la gente de la ciudad y a la gente de los campos. Vuelvo un poquitito al relato, que usted lo conoce, pero necesito fijar ahí algo. ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? Volvió en sus cabales. Instantáneamente, porque siempre sucede así. Al ser expulsados los demonios, la persona toma dominio y control, certeza de sí mismo. Entonces los que estaban apacentando los cerdos salen a contar a la gente de la ciudad, dice el relato, y del campo. Y les cuentan, dan un reporte de lo que había sucedido. Y dice el verso 35, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¡Qué maravilloso! Me gusta cómo lo relata Lucas, porque dice a los pies de Jesús. Y a mí me hizo recordar el pasaje cuando María estaba a los pies de Jesús y escuchaba y no se perdía nada. Porque cuando estamos a los pies de Jesús, podemos disfrutar de su voz, de su apariencia, de su bendición, de su palabra. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué tremendo, ¿no?
Y este ex endemoniado estaba en sus cabales, vestido y a los pies de Jesús. ¡Qué oportunidad para decir gloria a Dios! Señor, exaltamos tu nombre. Maravilloso eres tú, tu misericordia es tan grande. Pero el versículo no termina ahí. De estos que llegaron, dice, y tuvieron miedo. Y uno levanta las cejas y agranda los ojos. A ver, hay acá algo que no funciona. Acá hay algo que no me está cerrando. ¿Qué vinieron a ver? Los que fueron alertados por los aparceros. Sigo un poquito la lectura. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Los que apacentaban los cerdos continuaron con el relato. Y dice Lucas en esa precisión cómo el endemoniado fue salvado. Porque esto fue así, en la profundidad del término. Continúo con la lectura. Voy al 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Verso 35 y verso 37 nos hablan no de la alabanza que se levantó hacia Jesús, sino del temor de los que vinieron a ver. Miedo y gran temor. Cuando hace ya un tiempito estaba releyendo por impulso del Espíritu este pasaje, medio como que me quedé ahí plantada, porque no alcanzaba a ver qué era lo que estaba sucediendo. Porque siempre me había fijado en lo que es tan escandaloso que es el endemoniado. Y no había logrado percibir, ver, notar cómo el relato marca otra realidad. ¿Qué es la realidad de los que tenían miedo de Jesús? No se entiende. No se entiende. ¿Por qué tendrían miedo de Jesús? Gran temor. Gran temor. ¿Por qué se habían visto la maravilla? Este accionar de Jesús en toda su potencialidad divina, tomando control sobre las tinieblas, en un profundo amor y misericordia por ese hombre. La misericordia de Jesús ya se veía desde el comienzo del relato, porque dice que Jesús fue a verlo. Tomó una barca, cruzó el río. Pero no les llama la atención la maravilla del Dios Altísimo, sino que tienen miedo y gran temor. ¿Cómo poder compatibilizar estas dos realidades? Hay algo que nos cierra, no compagina, no se puede entender. Podríamos pensar que habríamos hecho nosotros si nos encontrábamos en una situación similar. Lo cierto es que el relato de Lucas, así como está, no nos da respuesta
a por qué la gente de la ciudad y de los campos tuvieron miedo y gran temor. La respuesta la hallamos en otra parte de la palabra, en el Antiguo Testamento, en Números 32, que les sugiero que en casa ustedes lo lean. Si ustedes van y buscan Números 32, van a encontrar una historia que está directamente relacionada con lo que le pasaba a los gadarenos en el siglo I, los primeros años del ministerio de Jesús. Lo que está escrito en Números, hoy sacaba una cuenta un poco gruesa, debe haber sucedido un poco más de 1000 años antes. Y trata de la situación en que las 12 tribus tenían que acceder a la tierra prometida. Ustedes saben, la tierra que fluye leche y miel. Y allí estaban las 12 tribus listas para entrar a la tierra prometida, a la herencia de Jehová, al propósito de Jehová con respecto de los hijos de Jacob. La herencia. También tendríamos que hablar en algún momento acerca de la herencia de Dios, cómo cuidarla. Entonces allí en Números surge este relato. Rubén, Gad y Manasés, la mitad de la tribu de Manasés, deciden no entrar en la tierra prometida. Dice el relato que le explican a Moisés, y esta tierra del lado del Jordán es la mejor tierra para nuestro ganado. Nosotros somos eminentemente ganaderos, tenemos mucho ganado. Y por nuestras mujeres y por nuestros hijos, nuestros niños, preferimos quedarnos de este lado del Jordán y no ir a la tierra prometida. El argumento es, nos conviene quedarnos de este lado. Nos conviene velar por el porvenir de nuestras mujeres y de nuestros niños. Parece ser que Gad, Rubén y Manasés, la mitad, hicieron cuentas. Hicieron un relevamiento y vieron que las tierras eran buenas para su ganado, que era mucho. Vieron un gran porvenir de este lado del río. Moisés les dice, les llama la atención, los reta. ¿Cómo que ustedes no van a seguir a sus hermanos? ¿Acaso ustedes no saben que allá hay que ir a luchar, a esforzarse, a correr riesgos y a asumir un compromiso? ¿Acaso ustedes no se dan cuenta que van a desmoralizar al resto de sus hermanos si ustedes se quedan de este lado? Gad, Rubén y Manasés argumentaron, pero es nuestra familia. Y yo no quiero que usted se ofenda.
Pero a veces nosotros argumentamos con la familia para no cruzar el río, asumir el compromiso y los riesgos. No se ofenda. En todo caso, vaya a la célula donde habla de la ofensa. Y ahí va a solucionar el problema de la ofensa. ¿Saben que lo que estoy diciendo está en la Biblia? Jesús les dice, ustedes argumentan diciendo es corbán. No en este caso, sino en otro caso. Para no darles a sus padres y honrar a sus padres. Ustedes retienen lo que tienen diciendo es corbán. Corbán significa lo dedicado a Dios. Entonces parece ser que algunos, para no sostener a sus padres, decían es corbán, argumentaban que es corbán para no honrar a sus padres. Entonces esta actitud de argumentar algo que incluso es sano, es bueno y es legítimo, es costumbre entre la gente que se dice que cree en Dios. Por eso Jesús en ese momento, que es Marcos 7, del 11 al 15 más o menos, léalo, Marcos 7, para que va a ver que no estoy faltando a la verdad. Les dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Gad, Rubén y Manasés argumentaron, nosotros somos ganaderos. Nosotros sabemos de qué se trata. Nosotros queremos lo mejor para nuestras mujeres y nuestros niños. Nos queremos quedar de este lado y hacer nuestro plan. Llevar adelante nuestro plan. Llevar adelante nuestro propósito. Llevar adelante nuestra meta. Porque estamos seguros. Porque hemos estudiado en la facultad. Nos avalan estudios y estudios científicos del suelo, de las condiciones meteorológicas del suelo de este lado del Jordán. Yo le estoy agregando porque quiero que usted esté entretenido y siga. Años, verdaderamente, de ser ganaderos. Cuando Moisés les dice, les reprocha esto, dice, bueno, está bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar las mujeres y los niños de este lado para que no corran riesgos. Y vamos a ir y vamos a luchar juntamente con nuestros hermanos. Vamos a desalojar a todos estos endemoniados. Parece que la noche se trata de los endemoniados. Para que nuestros hermanos se instalen según el propósito de Dios. E eso hicieron. Gad era una tribu de valientes. No eran poca cosa. De una buena estatura, de una buena conformación y además imbuidos de una notable valentía y fortaleza. Y eso hicieron. Pero volvieron y se afincaron del otro lado del río. El río siempre los dividió. El río siempre los separó. Gad, Rubén y Manasés no vivieron la vida junto a sus hermanos y junto al arca, la presencia
de Dios. ¿Fueron prósperos? Sí. Hicieron la suya. El arca estaba allá. La presencia de Dios estaba allá. El compromiso seguía estando allá. El riesgo seguía estando allá. El paraguas de Dios estaba allá. Y ellos del otro lado del río. Fueron seducidos por unas tierras muy prósperas, sin duda. Cuando los aparceros les dicen que el hato de cerdos se despeñó, los cerdos murieron, los gadarenos se llevaron un buen susto, se llenaron de pavor por la pérdida económica. Tenían razón. Yo digo, sacaron inmediatamente la calculadora, multiplicaron a tanto por cerdo y pensaron inmediatamente, si este hombre se queda aquí un día más, nos vamos a la quiebra. Su seguridad estaba en peligro. Miedo y gran pavor. Parece ser que esta especie de castillo de naipes de la seguridad, la ganadería y la prosperidad según sus propios lineamientos, su plan, su proyecto de vida estaba en peligro. Cuando estaba accediendo yo a todo esto y tratando de armar, a ver qué me quería decir el Señor, con voz muy clara me dijo, Gadara es tierra de seguridad. No entendí nada, sino hasta avanzar más en el estudio. ¿Cómo Gadara? Tierra de seguridad. Los gadarenos estaban viendo que su seguridad estaba en peligro. ¿Tenés miedo? ¿Tenés temor? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos temor de algo? Frente a las dificultades, ¿hacia dónde corres a buscar refugio y seguridad? Esta gente se veía en dificultades y esta gente hizo una elección. Corrió lejos de Jesús. Si Jesús estaba acá, ellos fueron al lugar opuesto. Le pidieron, le rogaron a Jesús que se fuera. Ahora iba entendiendo yo de dónde provenía su miedo y su gran temor. Dice más adelante la palabra, leo de nuevo el 37. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Pude ir al texto en griego, porque esta es la Reina Valera. Y el texto en griego dice lo mismo. La estructura gramatical
de la frase nos dice mucho. Dice que Jesús se volvió. Pudo haber dicho, Jesús volvió, tomó la barca de vuelta. Pero dice que Jesús se volvió. Acá hay una intencionalidad muy marcada que nos lleva a ver un poquito más allá de las propias palabras, la forma de decir de un idioma determinado. Algo que el Espíritu pone de manifiesto. Se volvió. Voy a utilizar el mismo ejemplo de esta mañana. No es lo mismo decir determinada persona se mató que decir determinada persona se murió. Ese se está implicando una acción de sí mismo. Acá dice Jesús se volvió. Es como decir Jesús se sacó del lugar. No sacarse lo que nosotros entendemos de enojarse y salir fuera y decir no. Él sacó su persona de ahí, porque ahí no podía estar. El miedo y el gran temor hacía que esta gente corriera en sentido contrario al Dios Altísimo. Esta gente corrió lejos de Jesús. ¿Qué compone nuestra seguridad? Tu seguridad, la mía. ¿Cuándo consideramos que estamos seguros? Que estamos bien. ¿Qué nos hace sentir seguros y tranquilos? ¿La cuenta bancaria? Tener una buena suma de dinero en estos tiempos de crisis, como dice el pastor Darío, guardada en el banco. Hoy puse de ejemplo que en el 2001, en diciembre del 2001, mi madre falleció. Y tuve que viajar a Córdoba y comprar un ataúd. El 4 de diciembre. Yo no podía acceder a mi cuenta bancaria porque estaba el corralito y no se podía sacar un peso. Entonces les decía yo esta mañana que literalmente con mi hermana en la casa de los servicios sociales, sobre el escritorio, mi hermana y yo dimos vuelta la cartera, sacando hasta la última monedita que teníamos. Y contaba yo y mi hermana las monedas para componer una cifra para comprar un ataúd. La cuenta bancaria. ¿Qué nos da seguridad? ¿La salud pública? Lo que hacen con nosotros actualmente los médicos. Y no es que tenga algo contra los médicos, simplemente estamos viendo actitudes que son muy notables. Obviamente, no todos los médicos. Obviamente. Tu fortaleza física, mi fortaleza física. ¿Cuántas cosas podemos hacer porque somos todavía jóvenes y robustos? La fama, el reconocimiento social, tus dólares en el colchón, tu empleo, tus bienes. ¿Qué conforma
tu seguridad. Y ahí pude ir entendiendo lo que Dios me quería decir. Gadara es tierra de seguridad humana. Gadara es falsa seguridad. Gadara no solamente una localidad, una ciudad, un punto geográfico que podemos encontrar en el mapa y señalarlo. Gadara, amados, es un estado del alma y de la mente y del corazón. Gadara es eso. Frente a ese pedido del pueblo, Jesús, dice el pasaje, entrando en la barca, se volvió. Porque era gente que frente a las dificultades corría lejos de Jesús. No es muy difícil concluir que cuando manifestamos distancia de Jesús, Él se vuelve. Ustedes y yo podemos advertir que Jesús no nos va a agarrar de los pelos para tenernos junto a Él. Cuando reflexiono sobre estas cosas, me viene a la memoria Betania y aquella familia que alojaba a Jesús, María, Marta y Lázaro. A veces, años atrás, cuando los niños eran chicos más o menos, nosotros alojábamos a alguna gente que venía a predicar. Y puedo asegurarles que la palabra se cumplía. Alojábamos ángeles. Y a veces las veladas de la cena, después de la cena, se trasladaban mucho y eran las 2, las 3 de la mañana. Los niños ya se habían ido a dormir, nosotros podíamos disfrutar con mi esposo de escuchar lo que los pastores tenían para decirnos. Y realmente alojábamos ángeles. La cercanía. El estar juntos, junto a Jesús. Elegirlo a Él. También en los momentos de dificultad. Poder entrar en esa corriente de afecto que nos dice tanto y nos nutre tantos. Esta gente no entendió. Le pidieron a Jesús que se corrieron en sentido contrario. Y yo les decía que el relato de Números se ve establecido con la gente de Gadara, siglo I, principios del siglo I de la era cristiana. Porque aquella actitud del patriarca, de los patriarcas, hizo que después de casi 1000 años, estos de Gadara viene de Gad, corrieran lejos de Jesús. Yo les decía esta mañana lo que nosotros hacemos hoy como patriarcas de un linaje, de una familia, va a repercutir, sea bueno, sea malo, hasta 1000 años después.
Si nosotros tomamos medidas sabias, sopesadas, medidas que involucren el propósito de Dios, el plan de Dios. Y créanme que es mucho más que el plan de salvación. Si nosotros hoy hacemos elecciones que tienen que ver con el propósito de Dios, nuestras generaciones van a recibir el impacto. Los gadarenos de los cerdos sacaron la calculadora porque en ellos había aquella reminiscencia de la tierra fértil, la conveniencia económica y la prosperidad, que no es mala, pero que no estaba en ese formato como propósito, como herencia, como plan de Dios. ¿Y qué tuvieron? Miedo, por supuesto. El que hace sus planes no malos, no estamos hablando de hacer algo ilegal. No se trata de eso. Hasta ahí era bueno. Pero llega un punto, mis amados, en que tenemos que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y cuando llegamos a ese nivel de elegir entre lo bueno y lo mejor, Dios nos va a promover para que elijamos entre lo mejor y lo excelente. Gad, Rubén y Manasés se quedaron en lo bueno. Lo bueno trae pesar. Lo bueno está configurado entre lo que yo entiendo por mi experiencia que debo hacer. No quiero correr riesgo, no quiero correr compromisos que vayan a destruir lo que yo sé por experiencia. Y el que trabaja, hace, forma, establece, como hicieron los gadarenos, hace bien en tener miedo y tener gran temor. Porque Dios va a apoyar, va a sostener lo que es su propósito y su proyecto. Moisés le dijo, bueno, de mínima, para no desalentar a sus hermanos, vengan y luchen con ellos. Pero lucharon y después se volvieron y se establecieron del otro lado del río. 1000 años después, Gadara tiene miedo, gran pavor y dispara lejos de Jesús. Cuando el miedo desaparece, se aclara la visión. Le pasó al hombre endemoniado cuando fue liberado. Dice el relato que él quería estar con Jesús. Y dice que le rogaba. Quería formar parte de la compañía de Jesús. Y Jesús le dijo, no, anda a los tuyos, serví ahí, porque hay mucha gente que tiene que ser ganada. La transformación del endemoniado implicaba justamente eso, querer estar al lado de Jesús. Que no me pase y que no te pase elegir una seguridad para la vida lejos del Señor y lejos de sus atrios. Hoy cantábamos, no sé si lo volvieron a cantar, mejor es un día. Gracias. Y hay mucho para decir de los atrios.
El atrio aparentemente es un lugar destinado para algunos menesteres en el templo, pero es mucho más que eso. El atrio es el preámbulo del encuentro con el Eterno. Que no te pase elegir una seguridad que esté lejos del Señor, porque mejor es un día junto a Él que 1000 lejos. Que mi búsqueda, mi razonamiento sea espiritual y solo espiritual. Que mis deseos no estén manejados por el temor, ni que busque mi conveniencia lejos de Él y de su propósito. Vamos entendiendo qué significa Gadara. Gadara es el lugar de la seguridad buscada por uno mismo. Gadara es un estado del alma. Por eso que no nos pase. Decía también esta mañana que compartí con algunos, sobre todo con los líderes de las células y no sé con quién más, un video. Un video donde hay una mujer anciana de 88 años con Parkinson. Uno de los efectos del Parkinson es que la persona pierde la memoria. ¿Cómo? Gracias, son parecidas. Gracias, está atento, muy bien. Alzheimer. Y el Alzheimer produce una serie de deficiencias en la memoria de las personas. No reconocen a sus hijos, no recuerdan nada. Y en este video de esta anciana de 88 años le preguntan: fulana, ¿qué comiste a mediodía? No sé. Comida, dice. ¿Y qué blusa, de qué color tenías esta mañana? No sé. Después le preguntan por personas que se me antoja podrían ser los hijos. ¿Y quién es Paul? Paul. No conozco a nadie, Paul. ¿Y quién es Jane? Jane. No la conozco. Y esa persona que está en off, de afuera de la imagen, le dice: ¿y quién es Jesús? Ah, sonríe la anciana de 88 años con Alzheimer. Jesús es mi Salvador y Él me lleva a casa de vuelta. Pueden pasarnos las cosas más tristes, más extrañas o más dramáticas en la vida. Pero cuando Jesús ha impresionado nuestra vida, e impresionar significa dejar marcas, nadie las puede quitar. Que las marcas que deja Jesús en nuestras vidas sean tan reales, tan patentes, tan actuales, que no nos hagan disparar de Él, sino correr a Él. A mí me gusta mucho cuando veo niños pequeños que corren hacia las piernas de sus papás. Sí, cuando corren a las piernas de la mamá también. Pero a mí me enternece. Me encanta ver a los pequeñitos que corren hacia las piernas de su papá. Creo que así corrieron los niños cuando Jesús los estaba bendiciendo. Corrieron a tirársele encima. Que la impresión que Jesús ha dejado en tu vida te sea tan tremenda que nunca corras lejos de Él.
Diga conmigo, por favor. Estamos terminando. Gadara no es mi destino, ni mi seguridad. Gadara no es mi lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amados, oremos para que Él prospere su palabra en nuestras vidas, para que podamos hacer frente no solo a la crisis de la que hablaba el pastor Darío, sino a toda cosa, a toda tiniebla que quiera llevarse puesta tu vida y la vida de tu familia. A Él decimos sí y amén, amén, amén y amén. Bendecidos, mis amados, sean muy, muy bendecidos y gracias al Señor.